Libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículos del 8 al 20. Gálatas 4, del 8 al 20. Cuando lo tengas, y por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Gálatas 4, del 8 al 20. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has ministrado, hasta aquí tú nos has preparado para recibir ahora, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te quiero pedir, Señor, que tú continúes obrando en nuestros corazones, que seas tú renovando nuestro entendimiento, que seas tú transformando nuestros corazones, que seamos capaces de entender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y yo me incluyo de igual manera. Así que pedimos, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, para que podamos a ti darte toda gloria y toda honra. Cumple, Señor, tu palabra en nosotros. Sabemos que no regresa a ti vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual es enviada. Por tanto, pido que nuestros corazones hoy sean tierra fértil, para que tu palabra caiga y dé fruto 100%. Yo te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Gálatas 4, del 8 al 20. El título de hoy, el título de la enseñanza de hoy es ¿amigos o enemigos de la verdad? Amigos o enemigos de la verdad. Estoy casi seguro que si yo le pregunto a cada uno de ustedes aquí, ¿tú te consideras amigo o enemigo de la verdad? La gran mayoría dijera, no, yo soy amigo de la verdad. ¿Será el caso? Bueno, espero que sí. Mire, la semana pasada, para un pequeño recuento, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema En Cristo recibimos la adopción de hijos. Es interesante este asunto de la adopción, porque esta carta a las iglesias o a las iglesias de Galacia tiene el punto principal de que los cristianos estaban regresando otra vez a la esclavitud de la ley. Y Pablo, de una manera excelente, expone la intención de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, la ley no fue dada para salvarnos, sino que fue dada a causa de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, la cual fue declarada anteriormente a la mujer cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Esta simiente de la cual habla la Biblia era Cristo. Era
Cristo. Y la ley tenía la intención de llevarnos de regreso a esa promesa. No por su cumplimiento, sino más bien por lo que gritaba constantemente en nuestra contra. La ley tiende ¿a qué? A apuntarnos como culpables. Como culpables. Solo así, viendo nuestra condición, podíamos entonces regresar y ver la promesa, la cual se cumplió en Cristo, para poder ser redimidos y llevados de vuelta al Señor. Es entonces que Dios, venido el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo nace bajo la ley por la simple razón de que era necesario estar confinado bajo esa ley para entonces poder cumplirla y así entonces librarnos del poder de la maldición de esa ley. Una vez cumplida la ley a cabalidad, perfectamente, por el mismo dador de la ley, aquellos que creen en la obra redentora de Cristo quedan entonces librados, gloria a Dios, de tal maldición, ya que nadie puede cumplir la ley y son hallados culpables delante de Dios. Es a través del Evangelio que podemos ser hallados justos delante de Dios, que también es justo. Yo quiero mencionar aquí algo acerca de la misericordia de Dios. Si Dios solo nos hubiera perdonado y nos hubiera librado del fuego del juicio de Dios, sería un gran acto de misericordia. El simple hecho de solamente perdonarnos. Gran acto de misericordia. Si Dios nos hubiera perdonado y nos hubiese tenido como siervos fuera de su casa, créame, hubiese sido un acto de misericordia. Si Dios nos hubiese perdonado y nos hubiera dado una ciudad de refugio en el cielo, lejos de Él y de su presencia, hubiese sido un acto de misericordia. Hace varios días leí una cita de un predicador antiguo, muy conocido, que decía lo siguiente. Esto es para los quejones, ¿ok? Mientras el hombre esté vivo y fuera del infierno, no tiene nada en lo absoluto de qué quejarse. ¿Cierto o no? Si lo único que Dios hubiese hecho después de perdonarnos fuese librarnos del fuego eterno, verdaderamente no tendríamos nada en lo absoluto de qué quejarnos tampoco. Pero eso no fue lo que Dios hizo. No solo nos perdonó, sino que nos dio una nueva naturaleza. No solo nos dio una nueva naturaleza, sino que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solo nos ha hecho sentar con Él, sino que nos ha hecho coherederos con Cristo. Y si fuera poco, si por si fuera poco, no nos dejó como simples coherederos de su reino, sino que nos ha hecho sus hijos. Todo lo que Dios prometió a Cristo, lo recibimos de igual manera nosotros. Cristo recibió todos los derechos como primogénito de la creación, no porque Él fue creado, porque Él fue el creador, Juan 1, sino que es primogénito porque fue constituido heredero de todas las cosas. A través de la adopción recibimos estas promesas, porque hemos sido hechos de la misma simiente de Dios, porque hemos sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. Cristo es mucho más precioso y mucho más excelente que la ley. Y esto es lo que los Gálatas habían perdido de vista. Ya no solamente somos el pueblo de Dios, sino que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. La adopción que hemos recibido conlleva mucho más que simplemente las promesas o las herencias que podamos recibir. En la adopción, la persona que es injertada a la familia, ahora como parte de ella, no solo recibe la herencia, toda la herencia, ni todos los beneficios y derechos, sino que también recibe y se le exigen las mismas responsabilidades y deberes. Y esta responsabilidad se hace o se debe hacer evidente en la manera que vivimos nuestras vidas aquí, de este lado de la eternidad. No podemos esperar recibirlo en el cielo, lo que no estamos dispuestos a sacrificar aquí en la tierra.
Nadie puede llevar una corona en el cielo sin antes no ha llevado una cruz aquí en la tierra. El vivir conforme a la ley y bajo los rudimentos y esclavitud de ella no permitía que el pueblo de Dios tuviera una relación íntima con Él. Pero a través de la adopción, no solo Dios es nuestro Dios, como el creador de los cielos y la tierra, Rey de reyes, Señor de señores, sino que ahora tenemos una estrecha relación de padre a hijo, por lo cual podemos llamarlo Abba Padre. Tenemos una relación de reverencia ante Dios, pero a la misma vez tenemos una relación de intimidad con Él. Entonces ya no somos esclavos, sino libres. Ya no servimos a la carne como deudores a ella, sino que servimos a Dios por amor, por lo que ha hecho por nosotros. El Evangelio de gracia es lo único que verdaderamente libera al esclavo del pecado. En Juan 8:32, no lo tiene que buscar, se lo leo. Y 36 dice lo siguiente: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Y esa frase hará no es simplemente una vez, sino que nos mantiene libre. El 36 dice: si el Hijo les libertare, seríais verdaderamente libres. Bueno, si hemos sido hechos libres en Cristo y por medio de Cristo, ¿por qué entonces regresar de manera voluntaria a la esclavitud de la ley? En el versículo 8, Pablo dice lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Yo quiero que usted note algo muy interesante aquí. El que no es con Dios es contra Dios. El que con Él no recoge, entonces desparrama. Con Dios no existe bandera blanca. No sé si usted conoce el principio de la bandera blanca. En tiempos de guerra, cuando habían dos bandos y había una casa donde llegaba el ejército bueno o el ejército malo, la persona de esa casa, si tenía una bandera blanca, significa que era neutral. No estaba de parte de nadie. Podríamos decir que podía librar el pellejo por simplemente tener una banderita blanca, ¿no? Es una señal de rendición. No, yo soy neutro, yo no estoy ni en tu contra ni a favor del otro, ¿no? Pero con Dios no sucede eso. Con Dios o estás con Él o estás en contra de Él. ¿Eres amigo o eres enemigo? Y aquí Pablo le está diciendo a los Gálatas que cuando no conocíamos a Dios, le estábamos sirviendo a aquellos que por naturaleza no son dioses. Mire, déjame añadirle aquí que cuando un cristiano que tiene cierto tipo de conocimiento, a ver, ¿cuántos tienen aquí cierto conocimiento acerca de Dios? Levante la mano, por favor. Okay, cierto conocimiento. Cristianos que tienen cierto conocimiento de Dios, cierto tipo de madurez, conoce los fundamentos de la fe lo suficiente y tiene el tiempo y la capacidad para servir a Dios, pero decide no servirle por falta de compromiso, porque no tiene el tiempo, o porque simplemente no quiere ser incomodado a servir al Dios, escuche bien, que dice amar. Le sugiero que de igual manera está sirviendo a aquel que por naturaleza no es Dios, pero se levanta como Dios porque se está sirviendo a sí mismo. Usted y yo, quiéralo o no lo quiera, créalo o no lo crea, usted y yo junto con toda la raza humana fuimos creados para servir. Y somos esclavos de alguien. Quiera o no quiera, somos esclavos de alguien. O somos esclavos y servidores de Dios por amor, o somos esclavos y servidores de las tinieblas por naturaleza. En el caso de los Gálatas, a través del Evangelio, Dios los había salvado de la maldición del pecado. Los había rescatado de la esclavitud y de la condenación. Es como si alguien estuviera en prisión con una sentencia de muerte con día fijo y hora fija, y de repente alguien toma su lugar y, salido de tal horrenda condena, esta persona decide voluntariamente regresar, decir, no, ¿sabes qué? Pues yo quiero morir, yo quiero retomar la condena. Si usted estuviera en esa situación, ¿usted lo haría? Nadie. Correría lo más rápido que pudiera para alejarse. Se libraría, como dice la Biblia, como ave de la mano del cazador.
Nadie lo haría. Pero estos cristianos de Galacia es lo que habían hecho. Pablo debió haber estado bien frustrado con la decisión que habían tomado de regresar a la esclavitud. En capítulos anteriores le dice, ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, y aquí viene algo que me fascina, o más bien, siendo conocidos por Dios. La pregunta no es, ¿conoces a Dios? La pregunta será, ¿Dios te conoce? Siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Por supuesto, es necesario abundar en este punto porque esto separa a muchos, escuche bien, que profesan ser cristianos de los verdaderos cristianos. Este versículo separa claramente aquellos que son y de aquellos que piensan que son. Quizás usted está aquí hoy y dice, bueno, yo creo que conozco a Dios. La pregunta es, ¿y Dios le conoce a usted? Es mejor, pues, ser incomodado aquí en vida que ser encontrado delante de Dios justo y decir, yo pensé que te conocía, y Dios te diga, pues yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco. Esta corrección vale la pena por varias razones. Solamente puse dos. Número uno, podemos ver el amor de Dios hacia su pueblo. Mire, el hecho de que ellos se habían extraviado de la verdadera doctrina y que Dios, aún a pesar de eso, enviara al apóstol Pablo para hablarles, escuche, duramente. Si un día se siente usted con un pastor, conmigo o con otro, y el pastor le dice, tan necio eres, ¿cómo usted lo recibiría? Estoy seguro que no le gustaría. Probablemente se diría a la iglesia, no, el pastor me dijo necio, ¿no? Pero Dios usa a Pablo y les habla duramente con la intención de ¿qué? De que regresen a Dios. De que regresen a Dios. Yo estoy casi seguro, bueno, casi no, estoy seguro que en el día del juicio, mucha gente dirán, ojalá que me hubiese hablado duramente con tal de ¿qué? De librar el horno. No es el horno, el lago de fuego, que nunca se extingue. Dios usa al apóstol Pablo para hablarles duramente con la intención de que regresen a Dios. Y esto es una muestra de que Dios los conocía a ellos. Y por tal razón los quiere preservar. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué me van a dejar a mí? ¿Por qué van a regresar a la ley de la cual los salvé? Dios quiere que usted pueda ver el objetivo de la corrección y la disciplina de parte de Dios. ¿Para qué es la disciplina y la corrección? ¿Para qué? ¿Para que usted se vaya a la iglesia? Para que usted regrese a Dios. Para que usted regrese a Dios. Para que usted retome el camino que quizás ha abandonado, para que usted sea fortalecido, para continuar esta carrera que tiene por delante. Si usted ve a la disciplina y la corrección como parte o como un acto de amor de parte de Dios, escuche bien, usted se ahorraría muchos dolores de cabeza. Punto número 2. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos aquellos que profesan conocer a Dios son conocidos por Dios. Incluso Santiago dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero gracias a Dios que en el cielo no habrán demonios. Gloria a Dios por eso. En Mateo 7:21, parte de lo que tocó el pastor Alberto aquí, dice lo siguiente, no todo el que... Es más, vaya conmigo ahí, por favor, para después no diga que el pastor se lo inventó. Mateo 7:21. Yo sé que este pasaje se menciona muy a menudo aquí en la congregación, pero escuche, es una advertencia buena. Es una advertencia buena. Mateo 7:21 dice lo siguiente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que da tremendo diezmo en la iglesia. ¿Dice? Yo me limpio con eso. Yo le he dado al Señor millones de dólares. Sino que ¿qué? El que hace. Déjenme cambiarle algo ahí. No dice el que sabe la voluntad de Dios.
el que hace la voluntad de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, esto es triste, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre el Espíritu Santo me dio 85 millones de dones, en tu nombre. 23, entonces les declararé, nunca, escuche, no te conocí por un tiempo y después, no, nunca os conocí, apartaos de mí, y mira qué dice el Señor, hacedores de maldad. Pero profetizaron en nombre del Señor. En su nombre echaron fuera demonios, profetizaron, hicieron milagros. Hacedores de maldad. Porque todo aquello que no proviene de fe es contado como pecado. Estas personas a las cuales Jesús hace referencia son personas que pretendían conocer a Dios. Ellos conocían del servicio a Dios, sabían que si profetizaban lo debían hacer en el nombre de Dios, que si sanaban lo debían hacer en el nombre de Dios, si echaban fuera demonios debían hacerlo en el nombre de Dios, único nombre sobre toda la tierra. En otras palabras, ellos tenían la metodología espiritual correcta. Probablemente escucharlos orar era como que, wow, ¿tú no viste a fulano de tal como oró? Psst. Ese va a ser el apóstol de las naciones. Sin embargo, Dios no lo conoce. No lo conoce. El grave error que cometieron fue que no conocieron a Dios, escuche bien, y por tal razón Dios tampoco los conocía a ellos. Este conocimiento del cual habla Jesús aquí no es de conocer a alguien en plenitud. ¿Por qué? Porque Dios conoce a todos los hombres a plenitud. Conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Dios nos conoce a nosotros y a todos a plenitud. Sino que este conocimiento está basado en una relación íntima entre dos personas. En este caso, entre Dios y tales hombres. Nunca hubo intimidad como de padre a hijo y por tal razón se fueron ¿a dónde? Se fueron al infierno. La pregunta que Pablo le está haciendo aquí es válida. Porque si ellos conocían a Dios y Dios los conocía a ellos, ¿cómo habrían de abandonar la gracia de Dios para regresar o volverse a la esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 10 de Gálatas 4 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Guardáis los días. Bueno, ¿a qué significa los días? Guardaban religiosamente los días de reposo, los días de los panes sin levadura, etcétera. Tenían un almanaque o un calendario todo bien marcado. No, el sábado es el día de reposo, es el día del Señor. Y muchos cristianos el día del Señor es opcional. ¿Sí o no? Siempre que aparece algo, ¿quién sufre? La iglesia. La iglesia. Nosotros conocimos una familia, no son de esta iglesia, ¿no? Conocimos una familia que a veces los domingos no iban a la iglesia, porque como trabajaban tanto durante la semana, el domingo era el día que tomaban para limpiar la casa. Y un día yo le pregunté, le dije, pero ¿no la pueden limpiar durante otro día? ¿No pueden? No, es que no tenemos el tiempo, el sábado es el día de la familia. Entonces el domingo lo tuvimos que hacer porque Dios tiene mi casa en orden y Dios es un Dios de orden. ¿Qué manera de tergiversar las Escrituras? Sin embargo, estas personas guardaban los días. No hagas planes el domingo. Domingo es el día del Señor. ¿No? Los meses representaban las lunas nuevas, hacia las cuales los judíos las tenían en alta estima. Los tiempos que guardaban. Está hablando acerca de las 3 fiestas anuales que se celebraban en el judaísmo. Fiesta de los tabernáculos, la Pascua y la fiesta de la cosecha o el día de Pentecostés. Pero estos tiempos no eran necesarios celebrarlos ya. Ya no. ¿Por qué? Bueno, tenemos un mejor tabernáculo. No hecho de mano de hombres. Jesús es nuestro tabernáculo.
Vino y habitó entre nosotros. Si usted lee el Antiguo Testamento, alrededor de las tribus de Israel, en el centro estaba el tabernáculo. Pero ahora Dios mora ¿dónde? En medio de su pueblo, dentro nuestro. Este mismo Cristo fue nuestra Pascua, el Cordero de la expiación que quita el pecado del mundo. Y Pentecostés representa la promesa de parte de Dios donde el Espíritu Santo vino y habitó dentro de su pueblo. Y cuando habla de los años, pues está hablando del año sabático. Esto lo puede encontrar en Levítico 25. Levítico 25. Del año sabático, cada 7 años, o 6 años de trabajo y 1 año de descanso de la tierra. Y cada 50 años, que era el año de jubileo. Ellos regresaron otra vez, sacaron sus almanaques, sus calendarios, y dijeron, bueno, vamos a regresar otra vez a la esclavitud de guardar los días, los meses, los años, los tiempos, todo. Se llenó el calendario. Se llenó el calendario. Entonces en el versículo 11, Pablo dice lo siguiente: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. A mí eso me parte el corazón. De pensar que después de tanto tiempo invertido, de tanta predicación, de tanto estudio, de tanto compartir, de tanto que se hace, que seamos, haya pastores que puedan decir, me temo de vosotros que ha trabajado en vano. Mira, y creo que Pablo está haciendo una declaración aquí que no podemos pasar de vista. No la podemos pasar. Este pensamiento de seguro ha pasado por la mente de cada pastor, de cada predicador, de cada maestro. ¿Por qué? Porque es una realidad innegable. Es innegable. El temor de Pablo era que a pesar de que había dedicado gran cantidad de tiempo para estas iglesias en Galacia, no era una, eran varias iglesias, el hecho de que Pablo les había predicado de la misma gracia que él había recibido y que ellos estuvieran regresando a la esclavitud de la ley, debió haber pesado mucho en el corazón de Pablo. Y lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede hoy en día. Hace pocos días conversaba con alguien al respecto y le dije lo siguiente: yo tengo temores, como pastor tengo temores en cuanto al ministerio. Temo que un día me presente delante del Señor con solamente unos pocos, 2 o 3 gatos, ovejas, 2 o 3 ovejas. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que las personas reciben la palabra de Dios al principio con gran gozo. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿No? Se hacen miembros de la iglesia con gran gozo. Tenemos comunión los unos con los otros con gran gozo. Pero poco a poco, al no perseverar en la palabra de Dios, se comienza a enfriar. El amor comienza a enfriarse. El servicio a Dios se convierte en una carga. Los hermanos comienzan a caer pesados o gordos. Y la palabra de Dios comienza a ser desechada. En ese momento, la palabra de Dios es como címbalo que retiñe. Solamente hace ruido, pero no penetra hasta el corazón. No penetra hasta el corazón para convertirlo de sus malos caminos. La corrección de parte de Dios se ve como algo negativo y por tal razón la desechan. La comunión con los santos es por obligación y la santidad se convierte en algo opcional. El final en verdad no es inesperado, ya se ve venir. Y uno llega a pensar, ¿cómo es que después de tanto tiempo de predicarles la palabra de Dios, tan fácilmente abandonan la congregación? Así, bien fácil. Tan fácilmente desechan a los hermanos. Tan fácilmente excusan su comportamiento de pecado. ¿Cómo es tan fácilmente o cómo es que tan fácilmente dividen las iglesias? Hablan falso testimonio de los hermanos, desobedecen las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos y siguen viviendo como si todo fuera normal. Y en esos momentos, y es en esos momentos que los pastores nos sentimos de esa manera. Tememos que hayamos trabajado en vano con tales personas. Pero mire, hay un aliento para nosotros. Para nosotros. Porque aunque nos sintamos de esa manera, a Dios mismo rendiremos cuenta por lo que Él nos ha confiado a nosotros. Nuestro trabajo continúa independientemente de cómo las personas lo reciban
y pongan por obra la palabra de Dios. Nosotros como pastores debemos trabajar con conciencias limpias de que les hemos dado la palabra de Dios, de que hemos orado delante de Dios por ustedes y que hemos sido de buen testimonio e irreprensibles delante de la congregación. Tenemos una conciencia limpia de que hemos consolado en el tiempo de consolación, pero también hemos disciplinado en el tiempo de la corrección. Y creo que cada pastor de una congregación se ha sentido así en ciertas ocasiones. Quizás es algo normal. Pablo les expresa esto por lo siguiente, versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Quiero hacer énfasis en la última frase, ningún agravio me habéis hecho. Mire, el texto original dice, háganse como yo, libres de la maldición de la ley y libres para servir a Dios a través de su gracia, porque yo fui como uno de ustedes. De ahí me sacó el Señor. Esclavizado por ignorancia a las obras de la ley, según los ritos y tradiciones de mis padres. Pablo le está diciendo, mire, yo fui como uno de ustedes y eso me llevó a la esclavitud. Piense por un momento, todo el esfuerzo, el dinero, las energías, etcétera, que se requiere para servir a la ley. Por un momento, piense. Si pudiera cumplirla con todos sus preceptos, sepa que ni aún cumpliéndola, encuentra ser hallado perdonado de parte de Dios. Es como el boxeador que solo tira golpes al aire por 12 asaltos y piensa que haciendo eso ganará la pelea. ¿Ganará la pelea? ¿A quién le gusta el boxeo aquí? A 2 personas, 3. Los demás, no, a mí no me gusta la violencia. ¿No? ¿Cuándo usted ha visto 2 boxeadores, cuando suena la campana, ¡ting!, se quedan en sus esquinas tirando puño al aire? Oh, yo gané, yo tiré más. Así no funciona. ¿No? Así no funciona. Bueno, eso es lo que pasa cuando pensamos, oh, yo puedo cumplir toda la ley. Al final no vas a ganar. No ganas. Pero aquí Pablo dice lo siguiente, ningún agravio me habéis hecho. Mire, a rechazar la palabra de Dios, a rechazar el verdadero evangelio, a regresarse otra vez a la esclavitud de la cual fueron librados, no me ha afectado a mí en nada. Me temo que haya trabajado en vano, pero a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque yo he hecho mi trabajo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo he hecho mi trabajo. Yo he sido fiel en lo que Dios me ha mandado a hacer. El agravio que han cometido es contra Dios, es contra Cristo, es contra su palabra. Ustedes los han rechazado a ellos, hablando de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo. Y por consiguiente, si no se arrepienten, Él los rechazará a ustedes en el día del juicio. Mire, cada cristiano que... Déjame hacerlo más personal. Cada vez que usted rechaza la palabra de Dios, que se rebela en contra de la palabra de Dios, que deshonra la autoridad que Dios mismo ha establecido sobre él o sobre usted, no está rechazando a ninguno de ellos en particular, para nada. Está rechazando al dador de la palabra, al dador de la autoridad, y eso es algo muy serio que Dios no toma de manera ligera. A nosotros como pastores nos queda el consuelo de ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hablamos. Si le gustó, si no le gustó, ya eso queda de usted. ¿Sí o no? Yo puedo darle una palabra que no le gusta y darle un poco de azúcar de la cocina. Es lo único que puedo hacer. Si usted se lo toma o no se lo toma, ya eso es problema suyo. Dios no nos ha llamado a convertir a las personas. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Dios no nos ha llamado a convertir a las personas. Dios no nos ha llamado a transformar el corazón de las personas. Ni nos ha llamado a mantener salvos a las personas que han creído por el simple hecho de que es algo imposible para nosotros. Yo no puedo hacer nada de eso por ustedes. Si pudiera, ya lo hubiésemos hecho. Empezando por mí mismo. ¿Por qué? Porque no es de nosotros.
El que tiene poder para cambiar, para mantener y para santificar es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros solamente somos vasos de barro. El poder y la excelencia es de Dios. Dios solamente nos ha mandado a predicar su palabra porque ella es la que salva, es la que transforma y es la que preserva en la verdad el alma de los santos. La palabra de Dios. Por tanto, podemos nosotros decirle al Señor las mismas palabras que Jesús oró en Juan 17:14. No lo busque, se la leo. Yo les he dado tu palabra. Dios a mí no me va a decir, ven acá, ¿y por qué Jorge no se santificó más? Bueno, ese es el problema de Jorge. ¿Sí o no? O por qué Saúl no sé qué. Bueno, ese es el problema de Saúl. Yo le di tu palabra. Yo le dije a Saúl, Saúl, tienes que hacer esto. La Biblia te manda a hacer esto. Yo no lo quiero hacer. Bueno, ese es el problema tuyo. ¿Sí o no? A eso es lo que nos ha llamado el Señor. Versículo 13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire, posiblemente el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia al aguijón que tenía en su carne, posiblemente, por el cual le había pedido al Señor 3 veces que lo sanara, y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizás estaba haciendo referencia a la debilidad en su cuerpo a causa de las persecuciones o aflicciones del ministerio. No sabemos de seguro cuál era esta enfermedad de su cuerpo, pero de lo que sí estamos seguros es que el apóstol estaba consciente de que la debilidad en su cuerpo, escuche bien, apuntaba a una redención futura. Yo le garantizo a usted que Dios no lo quiera, pero usted se encuentra mañana en una cama con un estado terminal. Usted va a poner a sus hijos, si a usted le quedan solamente 2 horas, usted va a poner a sus hijos y a sus familiares queridos, ¿y de qué les va a hablar? ¿De qué les va a hablar? De la importancia de la eternidad. ¿Sí o no? Usted no va a perder ese tiempo para decir, bueno, tú sabes que a mí me gusta tal cosa, asegúrate de tener. No, le va a hablar de qué. Porque ya su día o su tiempo está llegando, ¿no? Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Él sabe, esté enfermo o esté sano, que nuestra vida aquí en la tierra es limitada. ¿Sí o no? Tengamos 10 días, 1 día o 100 años, es limitado. Y Pablo usaba ese tiempo o usó ese tiempo que le quedaba con dolores, con persecuciones, con sangrando, ¿todo para qué? Para predicar el Evangelio. No había tiempo que perder. Es a causa de la debilidad de nuestros cuerpos que debemos considerar la importancia de la predicación del Evangelio, porque la debilidad del cuerpo es la ausencia de la perfección. Si usted es perfecto, pues usted no tiene achaques. ¿Cuántos tienen achaques aquí? Todos estamos achacados. Ayer fuimos a jugar fútbol y me dio un mareo, casi me desmayo. Decía, Señor, yo no tengo aguijón, pero parece que este es el aguijón, ¿no? Todos tenemos achaques, todos. Si no te duele la cabeza, te duele el oído. Si no te duelen los pies, las rodillas o la espalda. O el codo o la oreja. Algo te duele. ¿Y eso apunta a qué? Una falta de perfección. Un carro perfecto nunca se rompe. ¿Sí o no? ¿Pero por qué se rompen? Porque no son perfectos. Se desgastan. El cuerpo nuestro se desgasta porque no somos perfectos. Una vez que seamos perfeccionados, gloria a Dios, te levantas por la mañana en el cielo, no te va a doler nada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si Dios nos permite jugar fútbol en el cielo, no nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar. No nos vamos a robar el tobillo. No nos vamos a sentir como que me falta el aire. No, nada de eso. Pero de este lado de la eternidad, como no estamos perfeccionados aún, eso apunta a ¿qué? A que hay algo mejor. Hay algo mejor. Mire, si usted cada vez que le duele la cabeza o le duele algo, en vez de decir, ay, me duele tal cosa, yo soy un no sé qué,
Piensa en, Señor, hay un día en que nada de esto me va a doler. Eso nos fortalece a nosotros, ¿para qué? Para enfrentar ese día, aunque todavía tenga dolores. Pero ya cambiamos nos cambia la percepción de cómo vemos, ¿sí? Apunta a una redención futura, a una redención futura. Es a causa de la debilidad de nuestros cuerpos que debemos considerar la importancia de la predicación del Evangelio, porque la debilidad del cuerpo es la ausencia de la perfección en él, la cual solo se alcanzará, hablando de la perfección, en la misma presencia de Dios, donde no habrá dolor, ni lágrimas, ni enfermedades, ni nada que nos aflija, ni malos pensamientos, ni malos recuerdos. A veces hemos comentado a través de todo el caminar cristiano, no, nos vamos a sorprender en el cielo, ¿quién está ahí? ¿No? Mira, fulano ya llegó. Mi hijo por el cual oré, o mi sobrino por el cual oré, ¿no? ¿Y qué pasa si se encuentra con un hermano que a usted no le cayó bien? Gracias a Dios que malos pensamientos no habrán. Porque si no, usted va a decir, Señor, ¿para qué trajiste? Ahora tengo yo que lidiar con este tipo también en una eternidad. ¿No? No habrá malos pensamientos, no hay nada de pecado. Solamente pienso yo que vamos a tener pensamientos pues, de amor, de todo lo que sea benigno. No vamos a tener pensamientos malos. Por tal razón no habrá matrimonios tampoco en el cielo. Yo quiero casarme con fulana de tal, porque en la tierra. No. Todo eso apunta ¿a qué? A Cristo. Matrimonio en la tierra apunta a Cristo. Amén. Todo apunta a algo mejor. Pero para alcanzar esta perfección, hacia la cual nuestros débiles cuerpos gritan a diario por esa redención, debemos creer el Evangelio de la gracia de Dios en vida. Y eso fue lo mismo que hizo Pablo, y aún en medio de esta enfermedad o prueba en su carne, no fue rechazado. No fue rechazado. Recuerde que había un falso pensamiento dentro de la nación judía, que es el mismo que abunda muchas veces hoy, desafortunadamente, donde las personas piensan que los pastores o los predicadores nunca se enferman. Nunca se enferman, ¿no? Había hace varios años en Facebook, alguien puso, era como una caricatura, que decía, servicio de sanidad cancelado, el pastor está enfermo. Los pastores se enferman, ¿no? En aquellos tiempos era normal pensar que alguien enfermo había sido rechazado por Dios. Hoy se ha metido eso mucho dentro de la iglesia, no la nuestra, gracias a Dios, pero en la iglesia. Si algo te está pasando por una prueba, ¿qué es lo primero que la gente piensa? Está pegado, no tiene fe. Algo malo está haciendo, ¿no? Algo malo está haciendo. Pero Pablo llega a Galacia, les predica con una enfermedad, con una debilidad en su cuerpo, no sabemos cuál es. Y ellos pueden haber dicho, ¿y este es hombre de Dios? ¿Y Dios lo tiene así? No, yo no quiero servir a ese Dios. Pero ellos no lo rechazaron. Al contrario, dice que los recibieron como a Cristo Jesús. Si ese hubiese sido el caso, o si hubiesen prestado atención a la sociedad de aquel tiempo, hubiese sido normal no recibir el mensaje de la bondad de Dios de parte de alguien que parecía haber sido rechazado por Dios. Tú vas a hablarme a mí de que Dios es bueno, mira cuánto tiene. ¿Sí o no? Déjame hablarte del Dios que provee mis necesidades. Pero te estás muriendo de hambre, pero Dios provee. En la abundancia, en la escasez, Dios es Dios. Pero la gente se fija en lo exterior. Entonces, claro, vienen los predicadores aquellos de la falsa doctrina con Mercedes el carro, ¿no? Con el BMW, con el... ¿no? Este sí, ese es el Dios que yo quiero servir porque mira cómo prospera. Pero ese no es el Dios al que servimos. Sí prospera, pero nuestra alma primero. Nuestra alma primero. Las cosas materiales vienen a ser cosas secundarias. Si Dios las da, bien. Y si no, pues también. ¿Tengo una bicicleta? Gloria a Dios. ¿Tengo el BW, pues gloria a Dios. ¿Tengo aire acondicionado bajando la ventanilla? Gloria a Dios. Esos son términos cubanos. Nosotros entendemos, ¿no?
Sin embargo, los Gálatas miraron por encima de eso y creyeron el Evangelio a pesar de la prueba que Pablo llevaba en su cuerpo. No solo creyeron a Pablo, sino que lo tuvieron por alguien de alta estima de parte de Dios, como su embajador, como su representante. Incluso Pablo dijo, me recibieron como a Cristo Jesús. Si los Gálatas habían recibido a Pablo como representante de Dios, como representante de Cristo, y lo habían estimado tan altamente, vamos al versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Qué pasó con aquello? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. No está hablando de manera literal, entienda eso, ¿no? Pero mire, no hay nada en este mundo que ofrezca más satisfacción, escuche bien, y llenura que la salvación de nuestras almas. Nada más. Si usted verdaderamente ha llegado a conocer al Señor y lo que ha hecho por usted, todo lo demás, como Pablo decía, me es estimado por basura. Por basura. No hay nada más que ofrezca más satisfacción y llenura que la salvación de nuestras almas, que el perdón de nuestros pecados, que la redención de nuestras vidas. Y todo eso lo obtuvieron, escuche, tanto los Gálatas como nosotros, por el simple hecho de creer el Evangelio. Cuando el Evangelio es el motor propulsor de nuestro servicio a Dios, escuche bien, cuando el Evangelio es el motor propulsor de nuestro servicio a Dios, cuando el Evangelio es el motor propulsor de nuestra adoración a Dios y de nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo, experimentamos gran satisfacción en todo lo que hacemos. El venir de tan lejos no le pesa. El madrugar para estar a las 7 de la mañana en Coquina no le pesa. No le pesa. El de estar a la disposición de venir cada semana, especialmente cuando tenemos pocos maestros, y repetir y volver a usar a otra persona y cubrir por otra persona que no pudo, que no nos pesa. No nos pesa. El predicar cada domingo, cada jueves, tampoco nos pesa. El pararnos aquí en la alabanza y la oración y tocar las mismas canciones y cantar y después llegamos a la casa no podemos ni hablar porque dejamos todo aquí en el altar, no nos pesa. Entonces experimentamos gran satisfacción en todo lo que hacemos, todo. Aún nuestro servicio a Dios, en el servicio a nuestros hermanos, es diferente. Es diferente. Aún algo de lo más preciado para el hombre se pone a la disposición para ofrecer. Mi casa es tu casa. Mi cuenta de banco es tu cuenta de banco. Ahí vi algunos que hicieron. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Eso funciona solamente dentro del contexto de la iglesia. El contexto del matrimonio es diferente. Mi esposa me decía, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y después me compartía. Pero abrimos el corazón, usted puede ver eso en Hechos. 2 veces se ve, Hechos 2 y Hechos 4. Donde ¿qué? Abrieron todo para lo que tú necesites. Traían todo a los pies de los apóstoles, que desafortunadamente se lo han sacado fuera de contexto los pillos y manigüeros, ¿no? Pero el trabajo de la iglesia es por amor, ¿qué? Tienes una necesidad, yo te la puedo suplir, yo te la suplo. Mañana yo tengo la necesidad, tú la puedes suplir, pues tú la suples. Es así. Era y debería ser así. Aún lo más preciado para el hombre se pone a la disposición para ofrecer. Y en el caso del apóstol Pablo, él menciona los ojos. Los ojos. ¿Cuántos estuvieran dispuestos a dar los ojos por otra persona? Gracias a Dios que no es necesario. ¿No? Por lo menos uno, te doy uno. Te presto uno. O te lo rento. Pro templo. No. ¿Por qué menciona Pablo los ojos? Bueno, claramente no está haciendo referencia a los ojos de forma literal, pero está mencionando la gran disposición a su servicio
por ser alguien enviado, no está haciendo referencia a los ojos de forma literal, pero está mencionando la gran disposición a su servicio por ser alguien enviado por Dios para llevarles el evangelio. Yo le puedo dar un ejemplo. A nosotros a veces, y por favor entienda, esto no es un mensaje subliminal, ¿ok? A nosotros a veces nos han invitado a casa algunos hermanos a compartir con ellos. Y hemos visto la atención que ponen. Pastor, necesita tal cosa, quiere tal cosa. Y eso verdaderamente lo apreciamos. Entendemos que ustedes nos aprecian a nosotros. De la misma manera que nosotros apreciamos a ustedes. Pero nosotros una vez nos invitaron a un lugar donde supuestamente, posiblemente se iba a abrir una congregación. Y manejamos varias horas para llegar. Y cuando llegamos, absolutamente un pan ahí frío con no sé qué y ni siquiera no había nada. O sea, no es que haya que tener cosas, ¿entienda? Pero no había una disposición de recibimiento de cuánto le apreciamos por lo que usted pueda traernos, ya sea la palabra de Dios, un consuelo, un consejo, lo que sea. Escuchen, no que se malinterprete, que usted me invita a su casa y me tiene que dar comida, no. Si la da, gloria a Dios, ¿no? Pero si no y queremos y quiere ayunar, ayunamos. Amén. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La gran disposición que tienen, que aún sus propios ojos nos quisieran dar a nosotros. Mire, qué gran aprecio y gratitud debieron haber tenido estos gálatas que estaban dispuestos a darlo todo por mostrar su agradecimiento a Dios por la salvación de sus almas. Qué gran disposición. Sin embargo, en el mismo contexto, esta misma satisfacción había cambiado de rumbo. El gran amor que tuvieron un día por Pablo había desaparecido. Ya Pablo no era considerado amigo de ellos. Ahora ellos no darían nada por él. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que provocó esta actitud de los Gálatas hacia Pablo? Bueno, la respuesta es sencilla y aún, escuche, relevante para nuestros días. Porque la causa sigue siendo la misma hoy. ¿Quiere que le diga cuál es? El hablar la verdad. El hablar la verdad. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿A cuánto le gusta que le hablen la verdad? Bueno, los que no dijeron amén, le hablamos con la mentira. ¿A quién le gusta que le hablen con la verdad? A todos, a todos. Mire, usted puede ser testigo de esto. Nada trae más división entre dos personas que el hablar la verdad. Incluso dentro del contexto de matrimonio. Cuando yo necesito ser corregido y mi esposa me dice, esta es la verdad, ya yo sé que no me va a gustar. Pero es la verdad. Y me guste o no me gusta, me la tengo que tragar y la tengo que aceptar. Nada trae más división entre dos personas que el hablar la verdad, el corregir con la verdad o el exhortar con la verdad. El hombre por naturaleza tiende a ser severo con el pecado ajeno, ¿sí o no? Lo vemos desde allá, como si tuviera una camisa fosforescente. Pero muy paciente con el pecado propio. No, yo no soy tan malo. No, yo no soy tan... Yo soy buena persona. Yo no soy tan malo como... ¿A quién se quiere poner de voluntario? Como Carlos. Yo no soy tan malo como Carlos. ¿No? O como José. Como David. O como el pastor. Como todos nosotros. Nosotros somos personas regulares en este mundo. Somos malos por naturaleza. Déjame poner eso bien ahí claro. ¿Ok? Mire, el hombre natural, de por naturaleza debería ser, el hombre por naturaleza no le gusta, es muy paciente con su propio pecado, con sus propias luchas, con sus propias debilidades. Y esto se da, el hecho de que somos pacientes con nosotros mismos se da por el simple hecho de que no nos gusta ser ni corregidos ni estorbados. Yo puedo hacer una, ahí se está grabando, ¿no? ¿A quién le gusta ser corregido y estorbado?
No, nadie levantó las manos. Bueno, ahí tenemos. A Andrea le gusta, así que ya sabemos que ya sabe, ¿no? Eso solamente se puede aceptar cuando ¿qué? Sabemos que la corrección viene de parte de ¿quién? De Dios. ¿Y para qué? Para nuestro bien. Nuestros niños no entienden cuando los tenemos que corregir. Ah, tú no me amas. No, porque te amo, te corrijo. ¿Sí o no? Por tanto, mientras no exista la corrección, mientras nadie me apunte a mis propias faltas, mientras nadie sacuda esas ramas secas donde está la víbora esperando ahí, usted entiende del libro de los Hechos, ¿verdad? Mientras no la molestes, mientras no le toques ese punto, mientras no le... Somos amiguitos. Pues en el momento que estorbas, tira. Es parte de nuestra naturaleza. Es parte de ella. Mientras no haga nadie nada de eso, mientras nadie nos apunte, nos corrija, nos exhorte, todos estamos en paz. Escuche, falsa paz. En paz. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no le voy a decir nada a mi esposa porque no quiero discutir? A ver, ¿cuántos han sido culpables? Ok, los demás, no, son bien. Carlos no levantó la mano, por supuesto. Pero muchas veces evitamos la contienda porque no queremos discutir. Y llevamos una falsa paz. Bueno, ¿qué sucede con eso? Eventualmente tiene que salir. Y viceversa. Tenemos comunión los unos con los otros. Estamos dispuestos a dar nuestros propios ojos. Y tenemos una muy buena relación. Y todo esto lo disfrutamos hasta que la verdad hace su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la verdad? Traza una línea divisoria. De decir, no, esto no. Vaya conmigo a Mateo 10, por favor. Mateo 10, versículo 34. ¿Ya lo tiene? Mateo 10, 34. La primera frase que Jesús dice, no penséis, ni se imaginen que para esto viene. No les cruce ni por aquí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa es la espada. Esa es la espada. El que ama a madre o padre más que a mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, el que no toma su cruz más que a mí, ¿y me sigue? Esa es la espada divisoria. Entienda que el propósito de Dios nunca es dividir. El propósito de Dios no es dividir las familias, sino más bien es unir. Que seamos uno, así como Cristo y el Padre son uno, especialmente en la familia de la fe. Aún incluso con nuestros familiares que no conocen a Dios, el propósito de Dios es que vivamos vidas en armonía. Pero ¿qué sucede cuando la verdad del Evangelio sale a la luz y hacen cosas que nosotros no estamos de acuerdo con ellas? ¿Qué sucede con ellos? Ahí se traza una línea divisoria. Y es una línea bien definida. No es que casi no la veo. No, es bien blanco y negro. Bien blanco y negro. Dios ha hecho posible que a través del Evangelio la pared de división sea derribada y hace de dos pueblos uno. Voy a hablar dentro del contexto de la iglesia. La división que estamos viendo hoy en nuestra nación en cuanto al problema, voy a poner entre comillas, racial. No voy a entrar en detalles. Problema racial. No será resuelto con reformas policíacas, ni con una nueva administración, ni con un partido demócrata o republicano. Lo que traerá una verdadera unidad
será ¿qué? El Evangelio. Nada más. ¿Por qué? Porque el Evangelio lleva a cada persona en lo individual a reconocer su propia necesidad de salvación y de redención. Entonces ya no habrá ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, déjame añadir ahí, ni blanco ni negro, sino que todos serán uno en Cristo. Pero lo que causa división, lo cual es lo que Cristo está diciendo aquí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En el momento que usted usa la espada del Espíritu para corregir, no sé si alguna vez les ha tocado hablar con alguien que se llama cristiano y que anda en otros pasos que no debería, y usted le dice, pero la Biblia dice que no hagas eso. ¿Qué sucede con esa relación? Lo más probable es que ¿qué? ¿Se rompió? No te creas tan santo. ¿Quién tú eres? ¿El pastor de la iglesia? No, es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Y qué bueno es cuando la iglesia toma cada uno una responsabilidad de permanecer en la verdad, hablar la verdad y estorbar con la verdad. Porque el pastor lo puede hacer, pero yo no estoy en todos lados. Y gracias a Dios por eso. Pero si Saúl está haciendo algo indebido en Day City y Ángel lo ve, Ángel tiene la responsabilidad, es un ejemplo, ¿no? La responsabilidad de decirle a Saúl, hey, está fuera de línea. Lo mismo, Saúl puede decirle a Jorge, ayer te vi, está fuera de línea. O a mí. O sea, nos exhortamos los unos a los otros a las buenas obras. Pero si nos hablamos con la verdad, no, es que no me lo dijo con amor. ¿Te dijo la verdad? Te dijo la verdad. Hay que hablarla con amor, pero hay que hablar la verdad. ¿Sí o no? Y a veces por el amor no decimos nada. No, es que yo lo amo tanto. Usted, 1 Corintios 5 lo habla acerca de eso. El muchacho estaba cometiendo una relación ilícita dentro de la iglesia. Y la iglesia, es que lo amamos tanto. Queremos ser pacientes con él. No, fuera. Fuera. ¿Para qué? Para que el día del Señor el Espíritu sea salvo. Para la destrucción de la carne. Y al final, pues, lo pone en la segunda carta de los Corintios, regresó el hombre. Y la iglesia ahora está muy santificada. Pablo dice, no, acójanlo, recíbanlo, para que no se consuma de tristeza. Es un verdadero arrepentimiento. Consumido de tristeza, perdónenme. Por favor, recíbanme. Por favor, recíbanme. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que usted usa la palabra del Espíritu para corregir, para estorbar o para exhortar, esa palabra, la cual, escuche bien, es un bálsamo para sanidad, se convierte en una espada que corta, que divide y que separa dos bandos. Separa a aquellos que aman la verdad de aquellos que aborrecen la verdad. Porque el que ama la verdad, cuando le dices la verdad, la recibe. Aunque no le guste, aunque la cara se le ponga como que chupó limón. Pero la recibe. ¿No? La recibe. Y aquí aborrecer la verdad, cuando habla acerca de aquellos que aman la verdad y otros que aborrecen la verdad, aquí aborrecer la verdad no es odiarla. Escuche bien. No es, yo no soporto la verdad. No. Aquí aborrecer es amarla menos. Amarla menos. Significa tenerla por menos. Y cada vez que el pecado, escuche bien, es excusado o minimizado, estamos aborreciendo la verdad con la cual estamos siendo confrontados a través de la palabra de Dios. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Nada más. Es corregir. Es instruir. Vaya conmigo a Hebreos 4, por favor. Ya aquí nos vamos sobre el final. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Quiere decir que cumple su propósito. Es útil. Es útil. Pero es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. Cuando usted parte algo, ¿qué hace? Usted divide. Usted divide. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir ¿qué cosa es?
separar qué es bueno, qué no es bueno. Separa. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque en nuestro corazón, nuestros pensamientos no siempre son agradables a Dios. Nuestras intenciones no siempre son rectas delante de Dios, ¿no? Siempre existe el peligro de amar a alguien más o prestar más atención que a otros. En el libro de Santiago lo habla, ¿no? Si entra un rico por la puerta y le dice, no, siéntese aquí. Y a Pablo le dice, nada, siéntate por allá atrás tú. ¿No? No hace esa acepción de personas. Siempre existe ese peligro. ¿Cuánto da fulano de tal? No, da $1.000.000 a la semana. No, va a ponerlo de ujier. No, de ujier no, de copastor. No importa que sea un adúltero, no importa que robe, no. Porque el Señor nos protege. ¿Sí me entienden? Siempre se corre ese peligro. Que el Señor nos libre de eso. Aquellos que son amigos de la verdad, cuando ven venir al mensajero, escuche bien, de parte de Dios, con la espada desenvainada, deberían verlo como un amigo de parte de Dios, que viene para separar, para cortar y para hacer una distinción entre el pecado o el peligro de pecar y el vivir de una manera que agrade a Dios. Pero nosotros decimos, viene para destruir. ¿Qué habré hecho? Y empezamos a, no, cierra la puerta, que no entre. Dile al pastor que no estoy. Esto quizás se conoce mejor como sacar la vara. Eso sí lo han escuchado, ¿no? Cuando el pastor tiene que sacar la vara. Pero es lo mismo. Es cuando viene el hombre de Dios con la espada de la palabra desenvainada. ¿Para qué? Para cortar, para dividir, para discernir, para separar, para decir, hasta aquí llegas. Eso que estás haciendo no está correcto. Eso no está correcto. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Por qué Dios nos da este trabajo a nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de esto? ¿Por qué razón nos arriesgamos nosotros a ser el escarnio de las personas de la iglesia, a perder la afinidad o a arriesgar que tales personas se enojen y se vayan de la congregación? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención detrás? Bueno, déjeme decirle que no nos arriesgamos porque sea nuestra intención de que las personas ni lo reciban, sino que es causado por la función de la palabra de Dios. Es lo que hace. Es lo que hace. Usted si se convierte al Señor y quiere agradar a Dios, y usted tiene amistades que no conocen a Dios, que no quieren agradar a Dios, no diga, es que no sé cómo decirles que no puedo ya andar con ellos como antes. Si usted predica la palabra de Dios, créame que ellos se van a encargar de no buscarlo más. Y ya, ahí quedó. Ahí quedó. ¿Cuántos hermanos Dios nos le ha dado? Jesús claramente lo dijo. Dijo, bueno, no hay nadie que haya dejado en esta vida, ni padre, ni madre, ni hijo, ni casa, que no le sea recompensado 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Yo no tengo una casa, yo tengo varias casas. ¿Sí o no? Sí las tengo. Si voy hasta Bradenton y le digo a Andrea, ¿me puedo quedar en tu casa? Con mucho gusto. Si voy a decirle yo a Saúl, me agarró la noche, ¿me puedo quedar en tu casa? Saúl me va a decir, espero, ¿no? Que me diga, sí, pastor, aquí se puede quedar. Lo mismo en Orlando, lo mismo, y viceversa, ustedes en la casa. Hemos ganado casas, tenemos hermanos, amén. Sus hijos son casi como nuestros hijos. Los corregimos si tenemos que corregirlos. Los exhortamos, los amamos como si fueran los nuestros. Es una familia que hemos ganado. Amén. Pero esta función la hace la palabra de Dios. Última escritura, 2 Timoteo 3:16. ¿Cuántos carros no tiene? Piensa en eso. El fin de semana voy de lujo. Déjame pedirle el carro a... Casi digo al pastor. Bueno, si sabe manejar de cambio, sí se lo puede. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura. Es que el libro de Cantar de los Cantares. Es que el libro de Levíticos es tan pesado. Es que Crónicas es tan cansón. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué?
enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, maduro, que sepa discernir lo correcto, sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiénes son aquellos que se disponen a ser enseñados, corregidos, redarguidos e instruidos por la palabra de Dios? ¿Quiénes son aquellos? Lo voy a volver a preguntar. ¿Quiénes son aquellos que se disponen a ser enseñados, corregidos, redarguidos e instruidos por la palabra de Dios? Déjeme decirle, el hombre o la mujer de Dios que aman a Dios, que aman la verdad. Señor, aunque me duela, ponme una anestesia primero, pero dame la inyección. ¿Sí o no? Aquellos que tienen a Dios, escuche bien, en alta estima. En alta estima. Aquellos que honran a Dios. Aquellos que son amigos de Dios. Y por ende, amigos de la verdad. Amigos de la verdad. Mire, déjeme decirle que no hay nada mejor que un amigo que le diga la verdad. Aunque no le guste. Mi esposa es mi mejor amiga. Bueno, la única amiga que tengo. Pero es mi mejor amiga. Pero cuando me habla con la verdad, aunque no me guste, pero lo recibo. ¿Por qué? Porque sé que ella tiene el mejor interés en mí. Es mejor decir la verdad, ¿no? El amigo ama a todo tiempo. Es mejor decir la verdad que llevar una falsa paz. No, no le voy a decir nada, porque si le digo algo, no sé cómo lo va a tomar. Que lo tome como quiera, con un vaso de agua, con un vaso de leche. Pero que lo tome, pero dígale la verdad. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película de Wonder Woman. La supermujer, Wonder Woman. Bueno, si no la ha visto, hay algo curioso en esa película. El otro día creo que estaban pasando por el televisor y ahí nos quedamos un momento. Y ella tiene, dentro de su armamento tiene un látigo, que cuando te agarra con el látigo, cuando te toca así, el poder que tienes es que tú hablas la verdad. Aunque no quieras, es lo que sale. Y yo decía, oye, qué bueno sería darle un látigo de eso a los mujeres. Hermano, ¿por qué llegó tarde? No, verdaderamente aún no quería venir. Pero tuvo que venir porque si no el pastor me está llamando después y ya me tiene cansado. Eso de ir a las 7 de la mañana para la playa el sábado que viene, no se puede. De verdad que no sé, estoy buscando otra iglesia que me quede más cerca, que me hablen bien. Y ahí con el látigo amarrado ahí porque no tiene otra opción. Qué bueno sería eso, ¿no? Pero tenemos mucho mejor que el látigo. Tenemos al Espíritu Santo. El cual nos dice hablar la verdad cada uno con su prójimo. ¿Sí o no? Hermano, ¿cómo está? No me siento bien, me siento así, me siento asado, En vez de, ¿cómo está? Ya voy para el cielo. Estoy en tremenda victoria. Y no le da oportunidad a nadie en la iglesia de poderle ministrar con la palabra de Dios. ¿No? El ser amigo de Dios significa ser amigo de la verdad. Es recibir la corrección de parte de Dios. A veces cuando estamos siendo corregidos de parte de Dios, ponemos nuestros ojos en el instrumento que Dios está usando. Yo sé que estamos terminando, pero no se pierda esto. Es como el final de la película, ¿no? Usted no se duerme al final. Escuchen. A veces cuando estamos siendo corregidos de parte de Dios, ponemos nuestros ojos en el instrumento que Dios está usando en ese momento, ya sea a través del pastor, del hermano, del jefe o del vecino. Y no prestamos atención de que quien está sosteniendo el látigo o la vara de la corrección es Dios. Es Dios. Es como decir, no pongas tus ojos en la persona, mira detrás de eso a Dios. Mire, no hay manera de ser enemigos de la verdad y a la misma vez pretender ser amigos de Dios. Se lo voy a volver a repetir. No hay manera de ser enemigos de la verdad y a la misma vez pretender ser amigos de Dios. Si eres amigo de Dios, eres amigo de la verdad. Si eres enemigo de la verdad, eres enemigo de Dios. ¿Se entendió? No podemos estar en los dos bandos. No, yo creo en Dios, pero no en la palabra de Dios. Bueno, está un grave problema. ¿Ok?
Las palabras que vas a escuchar es, apartados de mí, nunca os conocí. Eso ya viene de por ahí. No podemos navegar en dos aguas a la misma vez. Para Pablo, estaba más que bien que lo vieran como su enemigo por decirles la verdad. Pablo dijo, mira, a mí ningún mal me han hecho. Pueden hablar de mí lo que quieran. Yo cumplí mi ministerio. Yo cumplí mi ministerio. Es mejor herir con la verdad, eso se lo escuchaba al pastor Chuy, que matar con la mentira. Siempre es mejor. Esto de por cierto no es algo agradable para los pastores, como tampoco lo fue para Pablo. Pero estos dolores que sufrimos, o estos dolores son que sufrimos cuando alguien se aleja porque no quiere recibir la verdad, es algo a lo cual debemos estar dispuestos a sufrir vez tras vez. Porque hay un objetivo mucho mayor que el solo mantener la falsa paz. No, mientras no corrijas a nadie, la iglesia va a crecer. Y en el momento dice, hermano, mira, a partir de ahora, el que llegue tarde le vamos a dar 2 balazos. No lo vamos a hacer, es un ejemplo. La gente se va a la iglesia, ¿no? Hay un objetivo mucho mayor. ¿Cuál es ese objetivo? Vaya conmigo al versículo 19. Hijitos míos. Mire Pablo, lo desecharon, ya lo tenían como, no, ya con él no queremos nada. Y aún así les habla así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la meta aquí? ¿Cuál es la meta de Dios para con Saúl? Que Cristo sea formado en él. ¿Cuál es la meta de Dios para conmigo? Que Cristo sea formado en mí. ¿Cuál es la misión de Dios para con mi hija? Que Cristo sea formado en ella, en cada uno de nosotros. Pero para que Cristo sea formado en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, hay un proceso. Hay un proceso. Y ese proceso se llama verdad. Hablar la verdad, predicar la verdad, exhortar con la verdad. Y decirle a la persona, en verdad eres... Pero la otra verdad es que Dios te ama de la misma manera. Pero es hablar la verdad, es ser amigo de la verdad. Entonces, si usted se considera amigo de Dios, bueno, déjeme decir lo siguiente. Deje que Cristo sea formado en usted. Deje que Cristo sea formado en usted. Amén. Póngase de pie, por favor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que tú nos has prestado, que tú nos has permitido, Señor, pues sentarnos a tus pies para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Me incluyo yo también ahí, Señor. Si hay algo innecesario en nuestra vida, es tu verdad. Es recibir tu verdad. Es ser amigos de la verdad. Padre, sin duda habrá momentos donde nuestra carne se revela, donde nuestras emociones ganan la batalla en cuanto a la verdad. Pero yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, que tú nos enseñes a ser amadores de la verdad, a recibir tu verdad, a recibir la corrección, la guianza, el ser redarguido, el ser entrenado en justicia. El fin de esto, Señor, es que seamos maduros, preparados para toda buena obra. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Nosotros cumpliremos, Señor, con nuestra parte. Predicaremos tu palabra, exhortaremos con tu palabra. Tu palabra es la única que nos santifica. Tu palabra es la verdad. Yo te quiero pedir por la congregación hoy, Señor. Yo te quiero pedir que tú nos enseñes a recibir tu palabra como la única verdad. No existe tal cosa como diferentes verdades. Hay muchos pensamientos humanos donde cada opinión puede ser contada como una verdad. Solamente hay una verdad, Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo te quiero pedir, Señor, que por encima de todo pensamiento humano, por encima de toda buena intención que podamos tener, siempre podamos regresar a tu verdad. Tu verdad es el ancla firme de nuestra alma. Es aquella que nos sostiene en los momentos de prueba. Es aquella que nos da el aliento
cuando necesitamos ser corregidos, Señor. Por tanto, te pido, Señor, que no seamos enemigos a esa verdad. Por el contrario, que seamos amigos de ella. Seamos amigos de ella. Es necesario atesorar tu palabra en nuestros corazones. Es necesario, Señor. Es necesario continuar siendo instruidos. Yo te pido, Señor, que si hay algún corazón aquí en esta tarde que verdaderamente no esté interesado en ser tu amigo o ser amigo de la verdad, Padre, que tú toques ese corazón, que tú exprimas ese corazón, que el único refugio al cual puedan correr, donde puedan encontrar sustento para su alma, sea en tu verdad. Y tu verdad desnuda, tu verdad duele, tu verdad confronta, pero al final nos hace bien, nos hace bien. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades. Te pido que tú vivifiques al alma que está afligida, que fortalezcas al débil, que des dirección al perdido, y todo esto sembrado, Señor, dentro del contexto de tu verdad. Tú eres la verdad. Tú eres la verdad. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a alinear nuestros caminos con tu verdad. No es mi opinión, no es nuestra opinión, es tu verdad. ¿Qué dice tu palabra? Danos oportunidades, Señor, en esta semana, de que cuando nuestros corazones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad quieran correr fuera de tu palabra, Padre, que tú nos traigas de regreso a tu verdad y que pongamos por obra tu verdad y ver cuán delicioso es aplicar tu verdad a nuestras vidas, Señor. Veremos el crecimiento de manera inexplicable. Quita de nosotros el temor de mantener una falsa paz. Quítanos de nosotros el temor de ofender, el temor de agradar a los hombres. Lo primero que descalifica a cualquier ministro es querer agradar a los hombres. Te pido, Señor, que en nuestros corazones, no solamente en los corazones de aquellos que ministramos en algún lugar de autoridad como maestros, como líderes, como pastores, sino también como cristianos, para que podamos hablar la verdad, confrontar con la verdad, que podamos tener en alta honra tu nombre y tu palabra. Ayúdanos, Señor, te pido en esta tarde. Solamente tú conoces nuestra necesidad y solamente tú puedes suplir esa necesidad, Señor. Que tu palabra, Señor, sea el bálsamo de sanidad que necesitamos, la vara de corrección que necesitamos, el látigo y la vara para nuestras espaldas que necesitamos, pero también aquella que nos sostiene cuando lo necesitamos. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, y por aquellos que se han conectado para vernos también en línea. Ayúdanos te pedimos, Señor. A ti damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús, aquel que es la verdad para nuestras vidas. La iglesia del Señor dice amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.